Hola amigos, estamos continuando con esta historia y con esta propuesta de contarles a todos ustedes el proyecto Camino a Palacio de Gobierno. Los he dicho varias veces con Hugo, los dos somos ingenieros, pero los dos a la vez tenemos nuestra vocación y nuestras ganas de estudiar y de contar lo que es la cultura. Por eso diseñamos este proyecto Camino a Palacio de Gobierno. Ya hemos hablado de los presidentes que han llegado hasta 1845, creo, por ahí, Así es. antes de Ramón Castilla. Y yo lo que puedo ahora comentarles es que la idea original fue narrar la vida de cada persona, narrar cómo llegaron a Palacio de Gobierno y qué es lo que hicieron, algo prioritario, porque es muy difícil contar la vida o las obras de tantos presidentes. Y yo lo que me doy cuenta es que hasta ahora no hay mucha información respecto a la vida de cada persona. No hay mucha información respecto a su familia, dónde nacieron, dónde estudiaron, si fueron a la universidad, fueron militares o fueron golpistas. No tenemos mucha historia. Yo he hecho un esfuerzo por averiguar, pero no encuentro muchos datos, salvo Echenique, por ejemplo, fue Tarapacá, pero no hay mucha información. Y hasta ahora hemos avanzado con los presidentes que prácticamente han llegado por golpe de Estado, producto de combate entre ellos, pero progresivamente vamos a ir encontrando ya más información. Hoy día tenemos, creo, uno de los presidentes que más nos han enseñado en el colegio. Yo que recuerdo, y creo que todos los colegiales se acuerdan que, por lo menos en mi mente, más que del nombre de Ramón Castilla, y es el tema que vamos a tratar hoy día junto con Hugo. ¿No, Hugo? Gracias por ayudarnos a difundir la historia de nuestro país. Gracias, Virgilio. A todos ustedes un saludo. Y bueno, comenzamos. Yo creo que con lo que nos hemos quedado la otra vez es el gobierno de... Justo habíamos terminado de hablar de los gobiernos de Domingo Nieto y Castilla. Tiene un periodo provisorio ahí que ha estado. Y ocurrió pues unas elecciones en el 1845. Unas elecciones que la ganó Castilla con la mayoría de votos sobre Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco. Él pues perdió esas elecciones con Castilla, que es su eterno rival de Castilla, ¿no? En ese tiempo era su eterno rival y tenía mucho conflicto entre los dos. Gana Castilla las elecciones en 1845 y de ahí en adelante vamos a contar lo que sucedió en la era del guano, porque aquí comienza una etapa de estabilidad política, por así decirlo, y también comienza una etapa en la que la economía juega un papel importante, ya que aquí el Perú consigue pagar de alguna forma sus deudas externas, también internas. Tenía deudas con los criollos por la independencia que costearon muchos de ellos, y aquí comienza una etapa bastante que es muy estudiada en colegios y también pregunta mucho en la universidad sobre la prosperidad falaz, que este es un tema que tiene que ver mucho con la era del guano, con Castilla, con Echenique, con todas estas personas que han gobernado el Perú y ya de manera estable, como lo hizo Ramón Castilla, que cumplió su periodo. Creo que es uno de los primeros en cumplir su periodo, ¿no, Virgilio? Sí, claro, hasta 6 acá, o años. sea, hasta Ramón Castilla, hemos tenido un país que primero no tenía un ordenamiento institucional, o sea, no tenía presupuesto, no tenía administradores, no tenía toda una organización que sí lo tenían en la época del virreinato. O sea, en el virreinato tenían toda una forma de administrar. Vino la etapa de la independencia, luego los españoles se fueron y el país se quedó sin ninguna dirección. Sin ninguna dirección porque los libertadores, en este caso San Martín y Bolívar, regresaron a sus territorios y finalmente el país quedó en un desorden tremendo, pero sí quedó con el endeudamiento. Un endeudamiento externo porque para financiar la campaña libertadora
pidieron préstamos a Colombia, pidieron préstamos a Chile y préstamos también a Inglaterra. Y un financiamiento interno que era producto de los aportes que daban los patriotas, que daban los peruanos para financiar la guerra. Pero mira qué interesante y qué contradictorio lo que el proceso libertario hubiera sido, digamos, un aporte voluntario, una idea social generalizada. Dice los historiadores que los generales, los libertadores iban sacando préstamos para mantener la guerra. Caballos, seguramente monturas, clavos, comida, alimentos, todo lo que necesitaba, o tomaban en posición algunas casas, unas viviendas. Al final todo eso se convirtió en deuda. Y como tú dices, al final el Perú en la época de Ramón Castilla llegó con dos grandes deudas. La deuda interna, que eran los préstamos que los peruanos habían dado a los libertadores, y la deuda externa. Y la deuda interna empezó a pagarse con el tema del guano de la isla, y ahí surgieron otros problemas que lo vamos a ir comentando a medida que vamos conversando. Miren, vamos a hablar primero del primer gobierno de Castilla, que ocurre del año 1845 a 1851. Ese es el primer gobierno. Son 6 años que gobernó Ramón Castilla, 6 años durante los cuales hubo estabilidad política, no hubo ningún intento de golpe de Estado. Castilla era una persona muy preparada, era también un caudillo, y justamente por eso era muy respetado y muy aclamado por la gente, ya que había hecho una campaña militar muy buena previa para derrocar a Vivanco, a todas las personas que intentaban llegar al poder de manera inconstitucional mediante golpes. Entonces él, de la mano de Domingo Nieto, consiguieron que el Perú regrese a la constitucionalidad y a la estabilidad política, social y económica. Es por eso que el primer gobierno de Castilla se considera muy importante en el siglo XIX, ya que le dio esa tranquilidad que el Perú necesitaba. Y aquí comienza una etapa económica también importante, conocida como la era del guano, ya que el guano era un elemento que se había asentado en las islas de Chincha. El guano de isla de la Chincha, de Chincha, perdón, es un abono que sirve para dar nutrientes a la tierra, y de esta manera hacer que las plantas crezcan y los alimentos crezcan de manera eficaz. Fue descubierta o hallada por Humboldt, Alexander von Humboldt, creo que es un alemán. Él fue el que lo dijo que eso valía plata. Él nos los dijo. Y se encontró en Chincha, que es una isla que está al frente de Ica. Este abono tiene nitrógeno, fósforo, potasio, que son elementos importantes para el crecimiento de las plantas. Y justamente es por la corriente de Humboldt que existe, porque la corriente de Humboldt nos trae aguas frías del sur y de las profundidades del Océano Pacífico, y es por eso que nuestro mar es frío. Y esta corriente nos trae fitoplancton, zooplancton, flora y fauna, entre ellas la anchoveta, que sirve de alimento para las aves guaneras. Ojo que ahí la existencia de anchoveta hace que existan aves. La existencia de aves hace que exista el guano, porque estas aves tienen que anidar en una isla, y anidan en las islas de Chincha, y ahí es donde también hacen sus deposiciones, y por eso es que durante varios años, puede decirse durante miles de años, han depositado sus deposiciones ahí, y eso ha formado capas de hasta 30 metros de altura, que gracias a la falta de lluvias ha hecho que eso no se descomponga y se quede ahí, o sea, que no se diluya y se quede ahí deshidratado, de tal forma que se pueda extraer para el abono. Y esto, pues Castilla decidió explotarlo. Ya antes se había explotado, en el gobierno de Gamarra se había hecho una explotación, pero no se le dio la importancia que Castilla le dio, ya que en la época de Gamarra simplemente un empresario dijo: voy a alquilar las islas de Chincha, las alquiló al gobierno, y él estuvo exportando a Europa este elemento, pero el Perú no recibía nada más que un alquiler. Así que ahí el Perú estaba perdiendo, y ese hombre se estaba haciendo rico, ese empresario.
Así que Castilla dijo, ya vamos a poner orden aquí, y vamos a hacer que el Perú gane un porcentaje alto de las ventas del guano. Así que se admiten unas ordenanzas para contratar a personas, pero como el Perú no había gente que estuviera, o sea, los criollos no estaban sin dinero porque habían aportado a la guerra de la independencia. Castilla estaba buscando inversionistas que sean solventes, que tengan dinero, pero no había en el Perú. No había ricos en el Perú, a excepción de extranjeros que habían venido como ingleses. Así que Castilla contrata a una firma llamada Anthony Gibbs e Hijos, es una compañía inglesa de Inglaterra, y pues esta compañía decide explotar, o sea, a pedido de Castilla es contratada y explota estos yacimientos de guano en las islas de Chincha, y recibía el Perú un buen porcentaje favorable al Estado. Y así es como el Perú comenzó este auge guanero que le llegó a dar grandes ingresos al Perú, pero que más adelante, por mala maniobra de los gobernantes del Perú que sucedieron a Castilla, este dinero pues no se supo aprovechar bien, y al final el Perú quedó en deuda, quedó en bancarrota. Por eso se llama prosperidad, pero falaz. Prosperidad falaz. Así es el nombre que le dio Jorge Basadre a esta etapa de la era del guano. Pues bien, sí. La era del guano, igual nuestros profesores y algunos historiadores lo cuentan siempre como un hecho afortunado para el Perú, ¿no? La época del guano, pero porque sí, efectivamente, en el año 1840 aparecieron tres grandes descubrimientos o tres grandes fortunas. Primero, la era del oro en California, en San Francisco empezó todo el descubrimiento del oro y fue toda una novedad en San Francisco. La era del petróleo en Texas y la era del guano en el Perú. Fue toda una tendencia global que los empresarios y los países se hacían ricos en función de nosotros por el estiércol de las aves, los americanos por el oro y por el petróleo, pero simultáneamente en nuestro país esta riqueza, que era una riqueza natural y que le servía a los países europeos, le servía a Inglaterra, le servía a Alemania, le servía a Francia, porque en esos momentos esos países estaban en todo el proceso de industrialización y necesitaban alimentar a su gente. Entonces, para alimentar a su gente necesitaban los fertilizantes, y el guano de la isla era el primer fertilizante que, como tú has dicho, empezó a explotarse desde 1840, pero simultáneamente sirvió para pagar la deuda, y en ese proceso de pagar deudas empezó la famosa corrupción. Ahí ya tenemos un presidente que fue acusado de corrupto por las negociaciones que hacía en la deuda interna. ¿Pero ese era Castilla? No, todavía, Castilla no. No, Castilla no. Castilla creo que dejó de ministro de Hacienda a Echenique, y no sé, algo pasó, pero no era Castilla. El presidente que tuvo los problemas de corrupción con el guano de la isla fue Echenique, y fue Castilla el que trató de corregir esos procesos, ¿no? Sí, justo Echenique es el que le sucede a Castilla. Esto sucedió en el año 51, porque Castilla gobierna del 45 al 51, 6 años gobierna Castilla, y al terminar su gobierno, ya después de haber empezado este auge guanero, termina su gobierno y ocurren unas elecciones que participa Echenique, participa Vivanco, otra vez Vivanco, y Domingo Elías. Lo gana Rufino Echenique, y también fue porque Castilla tenía que dejar su gobierno a alguien de su confianza. Castilla dijo, vamos a apoyar la candidatura de Echenique, era su amigo también, ya que el guano no podía parar, y Castilla se encargó de instruir a Rufino Echenique para que continúe
este legado que estaba dejando Castilla, con comercio iniciado que había dejado Castilla, tenía que continuarlo alguien que sepa cómo hacerlo. Así que Castilla instruye a Echenique y lo hace ganar las elecciones. O sea, Castilla recomienda a la gente votar por Echenique si querían que continuara el auge aduanero, y la gente le hizo caso a Castilla, votaron por Echenique, él ganó las elecciones y continuó lo que hizo Castilla. Pero Echenique cometió también errores, no fue un presidente que hizo las cosas como Castilla hubiera querido. Para empezar, se promulgaron varias leyes. Mira, en el gobierno de Castilla se promulgó la consignación, eso es bueno decirlo primero, la consignación, ley de consignación. ¿En qué consiste esto? Es el contrato con los ingleses, ya lo mencioné, estas empresas inglesas que dieron su inversión, ¿no? Dieron su inversión para el guano. Pero también se hizo una ley de consolidación. ¿Y qué quiere decir esta ley de consolidación? Significa que el gobierno, el Estado, paga la deuda interna a las personas, a las personas criollos que han aportado a la guerra de la independencia. Les comenzó a pagar la deuda, esos cupos que cobraba San Martín y Bolívar, ya eso le comenzó a pagar. Y esto lo continuó Echenique durante su gobierno. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que la gente que tenía que pedir su dinero, comenzaron a falsificar firmas. Comenzaron a falsificar las firmas de Bolívar y San Martín, porque solamente tenían que presentar un documento firmado por ellos y lo comenzaron a falsificar. Echenique cae en esto y es acusado por el Congreso de corrupción. Ahí, sí. A ver, voy a complementar con unos números, ¿no? A ver. Dice que cuando terminó su gobierno Ramón Castilla, se estimó y dejó documentado de que la deuda interna por pagar era 4.500.000, o que podría ser 5 o 6 millones de pesos, que en ese momento eran pesos de plata real. Pero cuando ya ingresa Echenique, el endeudamiento o la deuda interna empezó a crecer y crecer y crecer, y de 4,5 millones fue hasta 19 millones, finalmente tuvieron que pagar como 23 millones. Justamente por lo que tú dices, porque la viveza siempre ocurre, ¿no? Siempre el vivo y el peruano, eso es lo malo que he aprendido, que lo primero que aprenden es hacerlo vivos. Falsificaban documentos con la firma de San Martín, falsificaban documentos con la firma de Bolívar, de los generales que participaron. Dice que inclusive descubrieron una casa donde esta casa se dedicaba a fabricar documentos químicamente para poder cobrar, y se generó ese escándalo. Era como Azángaro, como el Azángaro de la época. Como el Azángaro, que tenía una empresa que falsificaba documentos, y como habían dos leyes que se promulgó en la época de Ramón Castilla. Una ley que es una deuda entre un privado y el Estado, si hay duda hay que creerle al privado. O sea, lo hicieron prácticamente para beneficiar a los falsificadores de documentos. Y la otra ley decía que las deudas que el privado tiene que cobrar al Estado nunca prescriben. Entonces alteraron tantos documentos y como había tanto dinero que venía producto del guano, había tanto dinero, entonces se generó la primera gran corrupción en el Perú. Fue en la época de Echenique y en la época del guano, pero además con dos leyes que les facilitaba este tipo de trampas o este tipo de trampas que hacían con el Estado, ¿no? Que la ley decía que cuando hay una duda entre deuda del privado y el Estado, hay que creerle al privado. Entonces, con esas leyes que empezaron a cobrar y empezaron los procesos de corrupción, hasta que terminaron con la vacancia del presidente Echenique, ¿no? Entonces, como síntesis de la vida, cómo hizo Echenique para llegar a Palacio de Gobierno, es que fue apadrinado por Ramón Castilla.
Echenique nació en Puno en 1808. ¿Cómo llegó a Palacio de Gobierno? Hay que nacer en Puno y todo un recorrido militar, de servicio, funcionario. Fue ministro de guerra, fue ministro de gobierno de Castilla y fue hombre de confianza de Castilla. Finalmente fueron los primeros procesos electorales donde había más participación, y Echenique, y habían encuestas en ese momento, salió con el 64% de aprobación en las elecciones de 1850. Le tocaba gobernar a Echenique de 1851 a 1857, porque en ese momento el periodo eran 6 años. Pero como se metió en temas corruptos, lo destituyeron en 1854. Hay que precisar que una anécdota importante de Echenique es que él participó en el famoso abrazo de Machinguayo. Ese abrazo de Machinguayo significa que después del conflicto, de la guerra entre Orbegoso y Bermúdez, se dieron el abrazo y queda como parte anecdótica de la historia del Perú, el abrazo de Machinguayo. Una anécdota importante también que contar es que el presidente Echenique contrató a un señor Pierola para seguir renegociando la venta del guano, del estiércol de las aves. Qué apuro había para que 2 años antes del vencimiento del plazo puedan ampliar la concesión por 6 años más. Ahí surgieron los problemas con Echenique, 2 problemas paralelos. Primero, que estaba pagando vales informales que firmaban los generales. El general San Martín firmaba, Bolívar firmaba, Santa Cruz firmaba, el general Lamar firmaba, todos los generales firmaban vales. Y al final empobrecieron al Estado cobrando vales falsificados. Dice que inclusive en el centro de Lima tenían una casa donde falsificaban documentos, así como tenemos ahora la calle Azángaro, así tenían su fabricación de documentos. Finalmente terminó destituido por su mismo padrino, que fue el presidente Ramón Castilla. Tal vez valga la pena recordar que concluyó 2 obras, el ferrocarril de Tacna a Arica y el ferrocarril de Islay a Arequipa. Hizo tanta plata que tenía, hizo 2 pequeños tramos de los ferrocarriles. Ahí termina la vida de uno de los hombres más corruptos de nuestra historia, que es el señor Echenique. Sí, ocurre algo ahí con Echenique, aparte de la corrupción del cual fue acusado. Hizo un trato, un contrato con Brasil. ¿En qué consistía? El Perú quería tener acceso al Amazonas para llegar y salir por el Atlántico, por el Océano Atlántico. En esa época no había el canal de Panamá, no existía eso. Así que para no dar la vuelta para ir al mercado europeo, se tenía que dar la vuelta por Tierra del Fuego, que es una zona al sur de Sudamérica. Para no dar ese vueltón, a Echenique se le ocurrió pensar que sería posible navegar el Amazonas hasta llegar al Atlántico, ¿no? Eso pasó por su cabeza y dijo, bueno, vamos a hacer un trato con Brasil para poder navegar el Amazonas en su territorio. Brasil acepta este trato. ¿A cambio de qué? De que le dé un pedacito de territorio peruano. Y Perú le dio un pedacito de territorio peruano, que es esa, en el mapa de esa época se ve un cachito en el norte cerca de Loreto, en lo mismo Loreto, ¿no? Ese pedacito se lo entrega, chiquito, pero eso desató la furia de Castilla y del pueblo peruano. Castilla dijo, mira, encima que aparte de corrupción en el gobierno de Echenique, hay también este caso de entreguismo innecesario. Y es por eso que Castilla se decide enfrentarse a la propia persona que él recomendó, a Echenique. Echenique era como la persona que él había dejado
Era la secuela de Castilla, pero Castilla decide darlo o sacarlo del poder a la persona que él mismo recomendó. Así que sucede la Revolución Liberal de 1854. Es también parte de la historia del Perú. La Revolución Liberal del 54 en Arequipa ocurre. Castilla se alza en Arequipa contra Echenique debido a la corrupción y a este entreguismo. Esto ocurrió en el 54. Y pues Rufino Echenique, como buen militar, tiene que ir a enfrentar a Castilla. Lo va a enfrentar a Arequipa y deja en el poder al señor José Miguel Medina como interino encargado. José Miguel Medina lo deja como interino encargado. Él pues se queda en el gobierno, se queda en el gobierno porque era vicepresidente, ¿no? Era vicepresidente y se queda en el poder. Él no era... Medina no era militar. No era militar. Claro, no era militar. Medina era un piurano, dice que era de Huancabamba. Ajá, Huancabamba. Si queremos, si bien el programa nuestro es cómo llegar a Palacio de Gobierno, no encontramos todavía hasta ahora un camino, de personas políticas, inteligentes, preparadas y con planes para administrar nuestro país. No encontramos todavía qué persona se preparó, qué persona tuvo un plan, un programa y una propuesta para gobernar nuestro país. Solo hasta ahora Echenique, Ramón Castilla, el mismo Medina, podemos encontrar que siempre han llegado a Palacio de Gobierno producto de guerras internas, producto de conflictos internos y producto de la ambición de cada uno. Yo he tenido tiempo de leer más en estos días respecto a la historia de los primeros presidentes del Perú. Sí. Al final nos damos cuenta, Hugo, que todos los presidentes que hemos tenido, ponte Lamar, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, Salaverry, Castilla, Echenique, todos estos presidentes originalmente han sido militares que luchaban por los realistas. Todos estos presidentes, desde Castilla, Lamar, Echenique, Gamarra, Santa Cruz, Orbegoso, Lamar, siempre originalmente estuvieron en la banda de los realistas. Claro. Y al ver el proceso independentista se pasaron a los ejércitos libertadores. Pero creo que lo hemos dicho en la conversación anterior, hasta ahora el camino para llegar a Palacio de Gobierno ha sido ser realista, pasarte al ejército libertador, patriota, y en el ejército libertador pelearse entre generales ambiciosos y egoístas para llegar a Palacio de Gobierno, pero nunca un general de lo que han sido, o mariscal, o que han sido, no han sido personas inteligentes y preparadas para gobernar un país. Por eso mismo, con lo que tú dices ahora, Echenique regaló un pedazo de terreno a los brasileros porque no tenía la concepción de un estadista, tenía simplemente la concepción de un militar que solamente pensó un pedazo de terreno que no significaba nada para él, pero mucho para nuestro territorio. En realidad, hasta ahora, como aprendizaje, podemos, determinar que el país nunca estuvo organizado ni como Estado, ni como sociedad, y que el proceso de independencia o la independencia lo hicieron dos ciudadanos que estuvieron temporalmente en el país y se fueron, y nunca se quedó una concepción de lo que debe ser el Perú y de lo que debe ser la visión de república. Por eso es que ha habido tantas guerras internas por llegar a Palacio de Gobierno. Bueno, ocurre que tanto Echenique como Castilla también han hecho obras por supuesto con el dinero del guano, como por ejemplo en el gobierno de Castilla, en su primer gobierno se hizo el ferrocarril Lima y Callao. Ferrocarril Lima-Callao es una obra de Castilla y fue uno de los primeros, o creo que sí, fue el primer ferrocarril que se construyó en Sudamérica. Luego Echenique hizo el ferrocarril Tacna-Arica. Él lo hizo durante su gobierno, con el dinero del guano. Pero sucede que el Perú gastaba casi la mitad del dinero en burocracia estatal, pagar a ministros, pagar a congresistas,
Y no hablamos de sueldos, sino de aguinaldos extras que se daban entre ellos. Y también gastaban la plata mucho en ferrocarriles y en pagar deuda externa, deuda interna, y se iba la plata al toque, rápidamente se iba el dinero. ¿Y qué hacía el gobierno? Los gobiernos de Castilla y Echenique, ¿qué hacían? Pedían adelantos a estas empresas inglesas, extranjeras, que estaban explotando el guano. Pedían adelanto del siguiente mes, le decían, dame del siguiente mes. Y estas empresas, como también eran prestamistas, le daban al Estado dinero de adelanto. Este dinero se acababa rápidamente y otra vez el Estado pedía adelanto, de tal forma que el Estado comenzó a pedir más dinero del que el guano mismo producía, y aquí se generó una deuda. Se estaba explotando el guano a deuda, y el Perú estaba muy confiado de que a futuro el guano le iba a ser más rentable y se podía terminar de pagar. Pero estaba muy equivocado, los gobiernos estaban muy equivocados, porque el guano se iba a acabar muy pronto. Así que el Estado comenzó a endeudarse, y así fue, y es por eso que se llama prosperidad falaz, por eso se llama así. Pero volvamos a la etapa en la que estábamos contando. 1854 ocurre la Revolución Liberal de Castilla en el 54. Echenique va a pelear y deja en el poder a José Miguel Medina, y tengo que acá corregirme, he dicho que no era militar, sí es militar el señor Medina, y es de Huancabamba, tal como lo dijo Virgilio, es de Huancabamba, pero sí fue militar, solo que me confundí con otra persona. Entonces es derrotado, ¿quién? Echenique es derrotado en la batalla de Palma. La batalla de Palma es el final de esta revolución liberal. Ocurrió en enero del 55. Ojo, Hugo, esta batalla de La Palma dice que es acá en Las Palmas, donde está donde están las residenciales de la FAP, acá en Chorrillos. Esa es La Palma, y ahí fue el enfrentamiento donde Castilla venció a Echenique, ¿no? O sea, no fue en Arequipa, ni en Cusco, ni en Puno, sino acá, prácticamente en las cercanías de lo que es Lima. La Palma, donde está la fábrica actualmente en el Perú. Claro, tiene mucho sentido, porque ocurrió en Lima, Sí, es en La Palma, ahí es donde están los residenciales de la FAP, donde están los aeropuertos de la FAP. Ahí es donde se dio ese combate, que en esa época esos combates eran prácticamente pues con lanzas, con machete, con revólver, con cosas primitivas. Y seguramente Echenique se dio por vencido, y ya con eso Ramón Castilla volvió a ser presidente. Claro. Justo acá estaba leyendo que las fuerzas de Echenique se enfrentaron a las de Castilla, tuvieron bajas de entre 3.500 a 5.000 soldados. Esas fueron las fuerzas involucradas, y tuvieron unas bajas de 500 a 1.000 soldados. En esa época sí también eran bastante sangrientas las batallas. Es que el siglo XIX, ¿no? Había todavía esa, como usted dice, primitividad en el armamento todavía. No teníamos no era el siglo XX, donde ya comienza la era de los aviones y todo, ¿no? Bueno, seguimos contando la parte en la que termina la batalla de Palma. Pierde Echenique, es derrotado, mandado al exilio, y Castilla se queda como presidente provisorio primero como provisorio, y luego ya ocurren unas elecciones. Pero mientras era provisorio, Castilla decide elaborar una constitución. En el año 1856 elabora la Constitución Liberal, y esto no le gusta a un personaje de la historia del Perú llamado Manuel Ignacio de Vivanco. Otra vez aparece Vivanco en escena. Ya antes se había enfrentado a Castilla, era su eterno rival, y Vivanco, como era conservador, lo enfrenta a Castilla por esta constitución liberal que hizo. Entonces Castilla se vio obligado a darle batalla a Vivanco una vez más, y deja en el poder a José María Raigada, otro militar que se queda como encargado del mando, y también a Miguel de San Román. Miguel de San Román,
otro militar que se queda como interino, encargado interino, porque era presidente del Consejo de Ministros. Ellos se quedan como interinos mientras Castilla va a pelear contra Vivanco. Esta guerra civil del 56 termina pues en 1858 con la derrota de Vivanco, ¿no? Y ahí ocurren las elecciones presidenciales del año 58. En 1858, tras la derrota de Vivanco, ocurren las elecciones, participa Castilla y participa Medina, José Miguel Medina, que ya habíamos mencionado, que era el vicepresidente de Echenique, también participa, pero obviamente el que gana por peso y por peso político, por peso militar también, y por caudillismo, porque había mucho caudillismo en este personaje, es Castilla. Castilla gana las elecciones y continúa en el mando, esta vez como presidente constitucional de la República. Y gobierna, termina un periodo de 3 años, porque ya había iniciado él en el 55, entonces tenía que continuar nomás. Y durante su gobierno, pues tiene otro vicepresidente que lo pone de interino, que es el señor Juan Manuel del Mar. Ya, Juan Manuel del Mar, él no es militar, es un jurista, un político, abogado, no era militar. Y ocurre algo importante en 1860. Elabora Castilla otra constitución, esta vez mezclando cosas conservadoras con liberales. Ya no era tan liberal como antes. Hace esta constitución en el 1860 y termina su gobierno Castilla en 1862. Ahí termina su gobierno. Entonces hasta ahí es la parte importante de la era del guano. Obviamente la era del guano continúa hasta el 71, pero ahí es donde Castilla deja de gobernar. Sí. Perdón, sí. Ahí prácticamente Ramón Castilla promulgó 2 constituciones. Ajá. La del 56, que era conservadora. La constitución de 1860 era ya un producto de una negociación entre los conservadores y los liberales. Y los cambios fundamentales que se dieron en la constitución de 1860 fue primero que eliminaron la pena de muerte que estaba en la Constitución de 1956, y por otro lado el periodo que en el 56 era de 6 años, en el 60 pasó a ser de 4 años. Tal vez puede ser la cosa más importante de Castilla, haber promulgado las 2 constituciones, y fundamentalmente la Constitución de 1860, que fue la mezcla de todas las posiciones, tanto políticas, conservadoras como liberales, y es la Constitución que prácticamente nos duró casi hasta 1967 duró. 20, hasta la época. Sí, porque hay otra Constitución en el 67, ya en el 20 se promulga otra más. Otra más, pero es la Constitución que más tiempo lo ha tenido. Sí. Entonces, si se requiere conocer como obra de Ramón Castilla, serían las 2 constituciones. Además de lo que nos enseñan siempre en el colegio, es la libertad de los esclavos y la eliminación del tributo de los indios. Sí, eso sí también. Que han sido prácticamente obras literales, porque yo ahora que estaba leyendo dice que los indígenas ni siquiera se enteraron de que se había promulgado una ley, porque como el gobierno más sacaba dinero del guano, y el tema de las contribuciones se habían olvidado. Entonces, una de las enseñanzas también que tenemos es que los gobiernos se han acostumbrado siempre a las contribuciones. O sea, no se acostumbraron a cobrar impuestos, porque como era el guano, había un concesionario, no se dedicaron a ordenar y a pedir los impuestos. Entonces, los grandes, los ricos y los poderosos de aquella vez, que eran los concesionarios, nunca se acostumbraban a pagar impuestos, como hasta ahora no pagan impuestos. O sea que ahora, cuando reclamamos por qué no pagan impuestos, viene desde la época de Ramón Castilla, que nunca se preocupó a generar impuestos,
porque tenía el dinero fácil que venía de los concesionarios del guano de la isla. Sí, yo creo que esa era una parte que dejó de lado Castilla y que debió haber continuado, tal vez no de la misma forma como se hacía antes, pero de una forma más justa y sistemática para cobrar los impuestos. Yo pienso que Castilla se confió mucho en el guano, se ha confiado mucho en este elemento que, por cierto, sí tenía que ayudar al Perú, era algo que le iba a generar mucho ingreso al Perú, pero no fue muy bien aprovechado, ya que se endeudaba mucho. El Perú, el gobierno se endeudaba bastante, el Estado se endeudaba bastante pidiendo adelantos, tras adelantos, estaba ahí pidiendo mucho adelanto, de tal forma que comenzó a endeudarse de manera muy ascendente, muy inflatoria, ¿no? Se dice inflacionaria, ¿no? Se comenzó a endeudar de esa manera, a tal punto que llegó un momento en el que tenía que pagar esto. Y cuando el guano se acabó, porque llega un día en que se acaba el guano, y el Perú tiene una deuda encima que lo asume pues los otros presidentes encima llega una guerra del Pacífico y todo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante la era del guano se presenta la guerra contra España, hay una guerra contra España en el 66. En el 66 ocurre, pero esto ya lo narraríamos en el siguiente episodio, ¿no? Porque ahorita hemos llegado al año 62, todavía es la era del guano, y ocurren unas elecciones en el 62, ya cuando Castilla termina de gobernar, ¿no? En estas elecciones ingresa San Román, porque había ganado las elecciones a Peset y a Juan Manuel del Mar. Se presentaron 3 ahí. Bueno, se presentaron más en realidad, pero los más importantes de esas elecciones del año 62 son San Román, Peset, que es otro presidente, y Juan Manuel del Mar. Ambos personajes importantes, pero San Román es el que gana las elecciones y se queda a gobernar, pero ocurre algo, que San Román fallece al año siguiente y Castilla tiene que autoproclamarse en el poder unos días nada más, hasta que ingrese alguien que el Congreso elija. Pero eso ya lo conversaremos en la siguiente ocasión, ¿no? Ahorita nos quedamos en San Román, que acaba de ingresar al poder después del segundo gobierno de Castilla, que dicho sea de paso hizo también obras como los ferrocarriles, siguió haciendo ferrocarriles Castilla, pero también siguió endeudándose con esta ley de consolidación, ley de consignación. Aparece el señor Manuel Pardo y Lavalle se llama, que era un inversionista que aportó mucho al guano. Puede decirse que es un capitalista peruano de renombre, que llegó a ser después el primer presidente civil del Perú. Pero de eso ya hablaremos en la siguiente, ¿sí o no, Virgilio? Al presidente Ramón Castilla, muchos historiadores lo pintan como el mejor presidente del siglo XIX. Otros dicen que podría ser el mejor presidente de la historia del Perú. Yo no puedo calificar si fue el mejor de un siglo o del otro siglo. En mi tarea y mi misión es contarles cómo llegó a Palacio de Gobierno. Y ya con Hugo hemos narrado toda una serie de escenas y una serie de tiempos en las cuales está el presidente Castilla. Y ahora como resumen, puedo decirles que Ramón Castilla llegó a Palacio de Gobierno durante 5 oportunidades. Vean, 5 oportunidades y miren el camino que tuvo que recorrer. Primero ya sabemos que estuvo en el ejército realista, luego se pasó al ejército patriota y junto con San Martín y Bolívar lucharon por la independencia. Dicen que no estuvo en la batalla de Junín, pero sí estuvo en la batalla del 9 de diciembre en Ayacucho. Terminado esa etapa, viajó a Chile, de Chile por alguna razón viajó a Brasil. Para llegar a Palacio de Gobierno, lo que hizo Ramón Castilla es caminar desde Río de Janeiro, todo el Brasil, pasó a Argentina y llegó al Perú y llegó hasta Lima. Vean el primer paso,
ha venido a pie y ha venido caminando de Río de Janeiro hasta Lima, ya un militar ya realizado, un militar ya con mucho recorrido político y militar, por supuesto. La primera vez que Ramón Castilla llega a Palacio de Gobierno es en 1844, cuando hay un golpe de Estado contra Juan Domingo Nieto, o sea, producto de un golpe militar. Ahí él terminó siendo presidente provisorio. Esa es la primera vez. La segunda vez ya llegó a Palacio de Gobierno producto de elecciones generales. Es un presidente constitucional de 1845 a 1851. En ese momento la Constitución decía que podían ser presidentes por 6 años. La tercera vez que Ramón Castilla llegó a Palacio de Gobierno fue también por elecciones generales, de 1858 a 1862. Solo 4 años, porque la Constitución también establecía 4 años como periodo de gobierno. La cuarta vez que Castilla llegó a Palacio de Gobierno fue cuando le dieron un golpe de Estado al presidente Echenique. Y ya recordamos que Echenique fue destituido por acusaciones de corrupción, y ahí entró Ramón Castilla, quien lo había promovido, le dio un golpe de Estado y fue presidente por cuarta vez en 1853 a 1856. La quinta vez que Ramón Castilla llega a Palacio de Gobierno es cuando el presidente Miguel San Román fallece. Este tenía 2 vicepresidentes. El vicepresidente Peset, que estaba en Francia, y el vicepresidente Pedro Díaz-Canseco, que estaba en Arequipa. Entonces, al fallecer, los 2 vicepresidentes estaban lejos, y dice que los generales, la gente de mayor decisión que estaban en Lima, decidieron poner de presidente a Ramón Castilla, mientras el segundo vicepresidente, Pedro Díaz-Canseco, que estaba en Arequipa, podía llegar a Lima. Esa quinta vez, Castilla se quedó de presidente solo por 5 días. Y hay que reconocerle ahí a Ramón Castilla que cumplió con su palabra, porque podría ser que ya estando en Palacio y con las tradiciones que teníamos antes, podía quedarse de presidente de la República. Pero cumplió con su palabra, llegó el vicepresidente Pedro Díaz-Canseco y entregó el mando en los días que habían quedado. Esos son los caminos que recorrió Ramón Castilla para llegar 5 veces a Palacio de Gobierno. En este camino de llegar a Palacio de Gobierno nos encontramos con el presidente Miguel San Román. Miguel San Román nació en Puno. Creo que inclusive por eso que en Puno tenemos una provincia que se llama San Román. Entonces hay que nacer en Puno, seguir todo este recorrido que hizo el presidente Miguel San Román, de ser militar, ser político, ser ministro de guerra, ministro de marina, una serie de responsabilidades políticas, hasta que en 1862 Ramón Castilla convoca elecciones generales y uno de los candidatos que también apoyaba a Castilla fue Miguel de San Román. Dice que en ese momento había 3 candidatos: San Román, Juan Antonio Peset y Manuel del Mar. Al final, producto de negociaciones, hicieron que solo el candidato haya candidato único, Miguel de San Román, y como primer vicepresidente iba el otro candidato, que era Juan Antonio Peset, y segundo vicepresidente otro militar, que es Pedro Díaz-Canseco. Ganó las elecciones en octubre de 1862 y, como es la vida, en abril de 1863 falleció. Se acabó la vida, y al acabarse la vida le tocaba la presidencia al primer vicepresidente.
que es Juan Antonio Peset. Pero este vicepresidente estaba en Francia también en un tratamiento médico. Entonces, que venga el segundo vicepresidente. El segundo vicepresidente estuvo en Arequipa. Los tres estaban fuera. Como estaba en Arequipa, entonces allí es donde asume la presidencia Ramón Castilla por 5 días. Llegó Pedro de Canseco a Lima, asumió ese cargo de presidente mientras llegaba el primer vicepresidente que estaba en Francia. Entonces, el camino para llegar a Palacio es también esperar que tu presidente pueda fallecer, como el caso de Saint-Romain. Así que, amigos, hay miles de caminos como llegar a Palacio de Gobierno. Por sucesión, por enfermedad o por fallecimiento de alguno de los jefes. Ahí termina la vida de Miguel de Saint-Romain, puneño, y solo estuvo en Palacio de Gobierno 7 meses. Bueno, dejamos ahí, Hugo, gracias por acompañarnos y nos veremos en la próximo conversatorio que se llama Camino a Palacio de Gobierno. Muchas gracias, Virgilio. Nos vemos, amigos míos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.